Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a este programa El Personaje. Este programa donde profundizaremos un poco más en la vida de estos personajes bíblicos. Estos personajes que están ahí con el objetivo de enseñarnos, darnos una enseñanza para nuestra vida, enseñarnos la relación y la comunión con Dios. Y el día de hoy tenemos al pastor Álvaro Casanova, que nos va a estar acompañando en este programa. Estoy muy contento de tenerlo. Bienvenido. Gracias. Y tenemos un personaje muy tremendo también, que nos va a enseñar bastante, y este personaje es José. Y bueno, la etimología del nombre José, la profundidad que hay en él, es que viene del hebreo de Joseph, que quiere decir Dios añadirá, agregará o proveerá. ¿Y por qué es que dice esto? Pues porque hay un contexto. ¿Por qué significa esto? Porque hay un contexto en Génesis 30, del 22 al 24, que dice: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádeme Jehová otro hijo. Pues en la vida de Raquel, Dios le pidió a Dios que le concediera otro hijo, y así fue, y le llamó José. Y mucho tiene que ver con la historia de José este nombre, ¿verdad? ¿Nos puede contar un poquito, pastor, acerca de este gran personaje? Sí, primero para decir que esto es lo que podríamos llamar un hijo deseado, ¿no? Sí, totalmente. Realmente ella quería un hijo y termina teniendo los dos hijos que más allegados son a Jacob. Sí. Y José, pues es conocido más en el Antiguo Testamento, digamos en nuestras conversaciones, como José vendido por sus hermanos. Sí, totalmente. Por toda la situación que él tuvo que atravesar. Recordemos que era el hijo de Raquel, la mujer a la que más amaba a Jacob, ¿cierto? Sí. Pero allí hay unas cosas muy interesantes para empezar a hablar de él. Lo primero es que José era un muchacho que buscó estar muy cercano de su papá, porque su papá lo enviaba a saber dónde estaban sus hermanos y se ganó como la confianza. La confianza de su papá y la molestia de sus hermanos, porque él declaraba los errores y los males que hacían sus hermanos. Totalmente, Sí. Pues él era como el enemigo de sus hermanos, por así decirlo, porque pues tenía que llevar la información de lo que estaban haciendo. Sí. ¿No? Y eso nos habla de que era un muchacho que realmente tenía como muy bien fundados los principios de sus inicios de vida. Y eso nos lo va a mostrar con la vida, ¿no? Sí. Nos va a demostrar que sus principios estaban tan claramente establecidos en su corazón que aún lejos de su casa logró mantenerlos. Pero en esta situación de que tenía cierta molestia a sus hermanos con él, pues llegaron al punto que ¿recuerdas? Que lo encierran por ahí en una cisterna. Sí, en un pozo. Para venderlo, sí. Totalmente. Y es esta parte en la que es tan importante, porque más adelante de la vida de José vamos a ver qué tan importante es que él haya pasado tanto tiempo con su padre, porque sus principios se establecieron fuertes. Sí, a lo mejor pues con problemas con sus hermanos, pero firmes convicciones que luego lo llevan a algo muy bonito. Sí. Lo dejan ahí, pastor, lo dejan en ese pozo, luego logra salir de ahí, lo rescatan y se aleja de la familia. ¿Es correcto? Lo venden como un esclavo. Y con José suceden dos cosas muy importantes. La primera es que cae en la condición de ser vendido como un esclavo, siendo un chico libre, porque pues vivía en su familia en condiciones, digamos que muy humildes, por su condición de nómadas que vivían, pero cuando llega a Egipto llega como un esclavo a la casa de Potifar. Y pues por situaciones también que tienen que ver con sus principios, luego cae como preso, ¿no? Sí, esta situación es porque se negó a acostarse con la esposa, ¿no? de Potifar. De Potifar, sí. Qué increíble. O sea, mantuvo sus principios y sabía las consecuencias, pero aún así prefirió las consecuencias de la realidad que le estaba sucediendo, pero no cambiar sus principios. Sí. De hecho, ahí es donde uno encuentra esa fundamentación tan importante. Siendo un muchacho que era un joven, lejano de su familia, lejano, digamos, de esa posición o de esa condición de control, digamos, que puede representar una familia, y él estaba en un país extranjero y esclavo, pero no vive como
como un esclavo. No hubo, dentro ni de como él, extranjero. Sí. Dentro de él dice, ¿cómo le fallaría yo a mi Dios? Así eso es. nos habla de sus principios. Qué importante eso. No importa la condición externa en la que vivamos. Importa qué hay en nuestro corazón. Totalmente. ¿Sí? Él, aunque fue vendido como esclavo, jamás fue realmente un esclavo, porque de hecho llegó a ser el principal en la casa de su amo. Ni importa el lugar tampoco donde estemos, porque mucha gente se va a otro lugar y dice, aquí nadie me conoce. Sí. Y de pronto empiezan a entrar. No, o sea, él, aunque nadie lo conocía, él mantuvo eso. Sus principios. ¿Y cómo fue, pastor, que llegó él a ser gobernador? ¿Cómo lo fueron ascendiendo? Sí, pues es otra de las situaciones, ¿no? Porque lo que tú decías ahorita, al llegar a la cárcel, también, esto es otra cosa importante de resaltar, fue puesto en una cárcel, pero jamás estuvo realmente preso, digo en el sentido espiritual. Aunque físicamente vivía en una cárcel, llegó a tener siempre un lugar de preponderancia donde estuvo. Es decir, en la casa de su amo llegó a ser el principal. En la cárcel llegó a ser el principal. Sí. Y esto nos habla muy bien de la importancia de lo que debemos ser. Totalmente. No importa las situaciones que nos rodeen, es que hay en nuestro corazón. Y habiendo eso en su corazón, él se mantuvo y se hizo el principal en la cárcel. Totalmente. Y Dios le revelaba por sueños, y allí pues hay todo este relato que es muy interesante, de los sueños que él le declara al copero y al panadero del rey. Y esa noticia llega donde Faraón. Y Faraón, entonces, al recibir la revelación de un sueño que también él tiene, entonces se encuentra que ese muchacho tiene tanta sabiduría que es puesto allí para ayudarle a administrar años muy difíciles de escasez que tuvo que vivir Egipto. Y ojo, que hubo mucha oposición. Recuerdo la historia en que estas dos personas que estaban presas con él no le dijeron ni le pasaron el recado, ¿no? Trataron de sabotear toda la situación. Pero de todas formas, el Señor proveyó, el Señor le dio honor a su nombre, ¿no? De alguna manera, y lo llevó a una situación en la que el rey se dio cuenta de que él era un buen muchacho. Sí. Y de pronto pasa a otros términos, empieza a tener autoridad, empieza a gobernar y demás. Hay esta sequía. Vuelven sus hermanos otra vez. Entonces, cuéntenos un poquito de eso. ¿Qué pasa cuando vuelven sus hermanos otra vez después de haberlo vendido? Sí, es muy interesante la nobleza del corazón de un hombre que busca vivir los principios claramente, desde muy niño hasta que ya lo encontramos viviendo por todas esas adversidades, ¿no? La esclavitud, la cárcel, luego puesto como principal allí en Egipto. Pero cuando termina ya, sus años van terminando, él tiene algo que dice en su corazón. Cuando vienen sus hermanos, a los cuales él tendría la razón para haberlos odiado, porque lo vendieron y toda esta situación que pasó, pero él dice algo muy especial. Él dice, no se afanen por eso, porque el Señor me mandó aquí adelante de ustedes para abrir un espacio para la salvación de mi familia. Wow. Es decir, eso habla de la nobleza de un individuo. Totalmente. Creo que esto, hay una lección maravillosa y tiene que ver con el nombre de José. Tú decías ahorita, significa añadir, significa algo más que. Y precisamente eso es José. José es un hombre que siempre fue puesto allí para más de lo que se esperaba de él. Wow, increíble. Sí, más de lo que se esperaba. Y así debemos ser nosotros en la vida. Totalmente. ¿Sí? Si buscamos vivir con principios fundamentados en Dios, entonces siempre podremos, bajo el favor de Dios, ser más de lo que se espera. Totalmente. No por nuestra capacidad, sino por lo que Dios es capaz de hacer. Tú decías ahorita, mira, ni siquiera fue que fuera bien recomendado porque aquel hombre saliera a recomendarlo. No. Después de años, Dios hace que lo pongan en el lugar donde debía estar. Wow. Y esa nobleza termina hasta allí, en la vida en que ya llegan sus hermanos y él con toda nobleza dice, tranquilos, no hay venganzas, no hay problema. Dios me trajo. Y una de las cosas que quiero recalcar y quiero mencionar aquí es que muchas veces creemos que la añadidura que tanto escuchamos hablar tiene que ver con cosas de objetos o materiales, pero vemos la vida de José que le fue añadido talento, le fue añadido bendición, todo, y lo usó para la gloria de Dios, para sostener los principios del corazón de Dios. Entonces, wow, qué gran personaje, José. Gracias, pastor, por todo esto que nos está contando. Aprendamos más. Te invito a leer la historia y la vida de José en la Biblia para que puedas escudriñar. Yo sé que el Señor tiene un mensaje para ti en lo personal, así como lo tiene para nosotros. Y no te olvides de estarte conectando con nosotros y ver el programa de El Personaje. No te lo pierdas. Dios te bendiga.